Falta una. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Café con Luber nuevamente, un día más, un día hoy muy radiante. Estamos trabajando para los derechos de todos y todas y como siempre nos acompañan invitados especiales y por supuesto hoy otro programa dedicado a los derechos de usuarios, usuarias y consumidores y consumidoras. Así que bueno, un gran gusto de recibir a varios colegas, amigos, compañeros. En esta ocasión le damos la bienvenida a Gabriela Malicio. Ella es abogada y docente de la UBA, investigadora del Instituto Gioja, y ha sido coordinadora del programa de consumidores hipervulnerables en la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor. También nos acompaña Yamila Castañola. Ella también es abogada y especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo. Otra colega también, ella es docente e investigadora en la UBA y en la Universidad de Belgrano. Y está en la ABA, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, presidiendo la Comisión de Recursos Naturales, Ambiente y Energía. También nos acompaña Emiliano Lizarraga, él es datos personales, y también tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Mariela Prato Leinaut. Ella es de Consumidores Damnificados. Estamos todos. Y bueno, un programa que se las trae porque tenemos más temas que tiempo, así que vamos a tratar de hacer un picadito entre todos y todas, fundamentalmente tratando de hablar en un lenguaje sencillo. Son todos abogados, lenguaje jurídico, pero tratamos de explicarle a los usuarios, usuarias y consumidores que nos están escuchando, en realidad, en todos estos temas complejos que vamos a tratar hoy, cuáles son sus derechos. Así que muchísimas gracias a los cuatro. En primer lugar, quisiera darle la palabra a Gabriela Malicio. Sé que estás haciendo una investigación sobre el sobreendeudamiento en materia de servicios públicos en todo el país. ¿Por qué no nos contás un poquito algunos de los datos de tu investigación? Bueno, muchas gracias María José, un gusto y agradecerte la invitación. Bueno, un poco la raíz del trabajo que me tocó investigar sobre servicios públicos justamente va a raíz de los decretos que fueron suscitándose durante todo este año y el año anterior en materia de servicios públicos y cómo eh, ese incremento fue impactando la economía de los usuarios y usuarias de todo el país. Muchas veces, bueno, nosotros que nos toca trabajar con este tipo de público, más que nada adultos mayores, personas con discapacidad, los cuales sus ingresos muchas veces están por debajo incluso de los sueldos mínimos, eh, y siempre este ánimo, sí, más que nada de los adultos mayores de manifestar que quieren cumplir con los pagos, genera angustia, sufrimiento y demás, y los encontramos en estos espacios de defensa del consumidor en todo el país, acercándose a plantear sus reclamos, y la angustia que se generó a partir del decreto 493 de 2025 que habilitaba que la empresa AISA, por ejemplo, cortara el servicio frente a 60 días de mora en el pago. Esto generó mucha angustia en muchos consumidores que se han acercado a las oficinas de defensa del consumidor y también teniendo que generarse un endeudamiento superior al que podía su capacidad de pago, ¿sí? En muchos casos, muchos consumidores manifiestan también tener que abonar ese dinero en concepto de medicamentos, de alquiler, de subsistencia, o sea, de calidad alimentaria, que también trae aparejada muchas otras problemáticas económicas. Entonces, el acceso al servicio del agua, por ejemplo, sí que está contemplado en, en una resolución de la Asamblea General de la ONU, ¿sí? Como un derecho humano, por lo cual se dictó una medida a través de la jueza federal
de San Martín, que se suspendió por 6 meses el avance de este decreto, a los fines, sí, de poder garantizarles a los consumidores que durante 6 meses, si no podían cumplir con el pago de sus facturas del servicio de agua, pudieran continuar con ello. Quiero Sí. preguntarle a Mariela Prato, Ujú. conectar estos temas, porque ella está en la primera línea de fuego, estamos persiguiendo en el ámbito de los servicios financieros todas las triquiñuelas que a veces hacen los bancos u otras entidades para prestar dinero a la gente. Entonces, empalmando con esto que dice María, que recién nos comentaba María Gabriela, me gustaría que nos cuentes, por favor, Mariela, lo que vos percibís en el ámbito de los servicios financieros. Sabemos que tu organización ha tenido un rol protagónico en ganar muchos juicios en algunos de estos temas, pero sobre todo, ¿qué es lo que está pasando con la gente que pone la tarjeta de crédito porque en este mes no tiene para pagar y se va acumulando deuda? ¿Qué está pasando con, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con los servicios financieros? Mira, en principio, bueno, quiero mencionar a la asociación a la cual represento, que es Damnificados Financieros, hace 21 años que está en el mercado. eh, y bueno, una de las se envuelve en tres aspectos: consultas presenciales en la asociación, consultas por mail, y también dicta cursos de asesoramiento en todo lo que es relacionado con defensa al consumidor y acciones colectivas. Entonces, ahora nos vamos a abocar a este tema de las acciones colectivas que vos me consultás. eh, y sí, efectivamente tenemos una presencia amplia. Nosotros ya tenemos muchas acciones colectivas relacionadas con el mercado retail, con bancos, con aseguradoras, con empresas financieras, con fintech, con empresas que califican el mercado de capitales, con calificadoras de riesgo que califican a estas empresas que cotizan en el mercado de capitales. Tenemos denuncias por mala praxis en eso. Y bueno, y abocándonos a lo que es bancario, vos me preguntabas, sí, nosotros, por ejemplo, hemos logrado dentro de una demanda que hicimos contra varios bancos, y hemos logrado sentencias favorables. Por ejemplo, cuando la gente toma un préstamo, la cuota de ese préstamo dentro de esa cuota de ese préstamo está incluido el seguro de vida dentro de esa cuota. Entonces logramos reducir las cuotas mensuales de los clientes porque muchos bancos lo que hacían era siempre ese rubro del seguro de vida, cobrarlo siempre sobre el monto original del crédito. O sea, la cuota era de tanto y siempre tenías un monto fijo de seguro de vida, porque era siempre sobre el monto original. Por demandas iniciadas, logramos, por ejemplo, que Banco Credicop, Banco Cetelem, BBVA, Macro, Superviel, acondicionen esas cuotas y empiecen a cobrar el seguro de vida sobre saldo de deuda, que es lo que corresponde. Porque el seguro de vida, a medida que el préstamo, a medida que se va cancelando, el capital es menos, se debe menos. Entonces el seguro de vida tendría que ir reduciendo ese valor. Bueno, logramos que las empresas que estos bancos resarcieran a todos sus clientes que tomaron créditos durante 15 años, tanto hipotecarios como personales, les devuelvan todo eso cobrado de más y obviamente acondicionar para futuro todos sus demás cuotas, ¿no? También otro tema es los gastos de otorgamiento cuando alguien saca un crédito personal, ¿no? Cuando alguien saca un préstamo, no me alcanza para comer, no me alcanza para pagar la energía eléctrica, saco un préstamo personal, creo que lo voy a poder pagar y eso tiene un montón de gastos, ¿no? Te cobran un montón de gastos de otorgamiento, y encima nosotros también, mira, justamente nosotros hicimos un reproche a prácticamente todos los mercados, casi todos los bancos en plaza hoy, y hemos obtenido una sentencia favorable con el ICBC, que está cumpliendo ahora su condena, haciendo todas las devoluciones, ya más de 1.000 millones de pesos ha devuelto a todos los tomadores de créditos,
justamente por estos gastos de otorgamiento. Nosotros reprochamos que, no reprochamos en sí el gasto, porque en realidad fue lícito cobrar gastos de otorgamiento, las entidades bancarias podían cobrar gastos de otorgamiento, hasta que en un momento una circular del Banco Central los prohibió. Ahí ya sabemos que no se cobra. Pero cuando se cobraban gastos de otorgamiento, aparte de ser altísimos, 1%, 2%, 3%, el monto del crédito, no, o sea, las personas pagaban un interés sobre ese gasto de otorgamiento que en realidad no era el monto efectivamente prestado. ¿Por qué? A ver, lo voy a explicar con números para que se entiendan. Una persona tomó un crédito de 100.000 pesos. Les cobraban 1.000 de gastos de otorgamiento. Entonces, el monto efectivamente recibido por esa persona era de 99.000. En el momento en que a mí me acreditan el préstamo, me dan 99, no me dan 100, me dan 99. Pero yo, como tomador del crédito, tengo que pagar intereses sobre 100, sobre 100.000. Y en realidad me dieron 99. Entonces logramos, mediante acción judicial, que el banco durante todos los tomadores de él, o sea, porque se pagaban intereses sobre un monto que en realidad no había sido prestado. Entonces logramos resarcir a todos los tomadores de créditos personales, hipotecarios, de 15 años para atrás hasta ahora, que les devuelvan un montón de plata, un montón de plata. Se acondicionaron. Quiero empalmar esta conversación sobre el tema de los servicios financieros y los bancos con la investigación de Yamila Castagnola, porque ella en realidad está investigando todos los bancos hacen aparecer como tareas de bien público vinculadas a la protección del ambiente. Me gustaría un poquito, Yamila, que nos cuente lo que vos decís en tu investigación sobre el greenwashing de las empresas financieras y bancarias y cómo esto se vincula con los derechos de los consumidores, como el marketing de las empresas. Claro, buenas tardes a todos. Gracias María José por la invitación. Exactamente, sí, quizás desde otro enfoque y otro lugar. Yo trabajo temas de sostenibilidad y esto que vos decías muy bien, ¿no? Se está viendo cada vez más una tendencia de muchos consumidores a adquirir productos o servicios que son sostenibles. Entonces nos encontramos con mucha publicidad de productos que o son sostenibles o son neutros en carbonos o producen cero residuos. Y desde ese lugar, muchas veces las empresas y las entidades financieras promueven inversiones dentro de carteras que dicen cumplir con estándares de sostenibilidad que no son solamente ambientales, también tienen que ver con aspectos sociales y de gobernanza, cuestiones vinculadas con la transparencia, la ética, los códigos de conducta, cuestiones vinculadas con el cumplimiento de los derechos humanos, y no hay una verdadera investigación o no hay todavía regulación en torno a cuáles son los estándares a cumplir. Y en este sentido, lo que uno percibe es que muchas veces termina siendo o publicidad engañosa, porque hay productos y servicios que se ofrecen como productos verdes, vamos a decir, que no son tales, o en otros casos hay una omisión en la obligación de proveer información veraz, precisa, comprensible respecto de hasta dónde alcanza el compromiso con la sostenibilidad que tienen esas empresas. Es decir, que quizás estamos adquiriendo un producto que consideramos que es verde, y la empresa en realidad es contaminante o sus prácticas laborales
no son socialmente aceptables, y nosotros estamos adquiriendo, en este caso, un producto financiero que creemos que estamos apostando y apoyando un producto o un proyecto de verdadera sostenibilidad que no es tal. En otros países empieza a haber regulación sobre el tema, hay alguna regulación de la Comisión Europea, hay un reglamento en realidad europeo sobre la divulgación de la información financiera vinculada con los productos sostenibles, y también hay por parte de la Comisión de Valores de los Estados Unidos lineamientos a seguir respecto de estas inversiones que se promueven como socialmente aceptables y ambientalmente amigables, y no son tales. Otro de los problemas que también nos afecta muchísimo y mucho más si se trata de movimientos financieros es el tema de la falta de seguridad en cuanto al uso de los datos personales en el comercio electrónico. Por eso quiero preguntarle a Emiliano en qué hallazgos tiene tu investigación en relación a esto, y fundamentalmente nos preocupa el uso de nuestros datos para sacar créditos, para hacer transferencias bancarias. Todo el tiempo personas nos refieren que se han utilizado sus datos personales para contraer deuda de todo tipo, ¿no? Digo, desde, a mí me aparecieron 3 celulares que nunca, que nunca contraté, me apareció no sé, una deuda en tarjeta naranja que nunca tuve. Digo, el terror que nos da que usen nuestros datos personales, y esto le pasa a muchísima gente, más a las personas mayores muchas veces, pero en otros casos ha sido lisa y llanamente un robo de identidad. ¿Cómo va tu investigación? ¿Qué hallazgos tenés? ¿Y qué puede hacer la gente en estos casos? Sí, bueno, muchas gracias, doctora. Esta investigación está enmarcada dentro de lo que se llaman los proyectos estratégicos de la Universidad de Buenos Aires, dentro de la Facultad de Derecho, en el Instituto Gioja. Es un proyecto de investigación dirigido por el doctor Barocelli y la doctora Santomé, bueno, dos investigadores de gran renombre dentro de la facultad y dentro de la universidad. Y bueno, esta investigación justamente trata de ver los límites de lo que sería la protección de datos actualmente dentro de los servicios financieros. Hemos nosotros detectado que los bancos utilizan un nivel de comprensión de los datos, de adquisición de los datos, de procesamiento de los datos, que es similar al contenido que procesa Amazon, Mercado Libre, empresas grandes que masivamente obtienen datos, que lo que hacen es escalar los datos de alguna manera en 4 partes. La primera es lo que se llaman datos, vamos a para la redundancia, que son datos numéricos, alfabéticos, son características de entidad. El segundo, digamos, pilar, la segunda base, que es más pequeña de la pirámide, es la parte de la información. Esta información es una estructuración que responde a preguntas como quién, cuándo, qué y dónde, que vendría a ser una contextualización de los datos un poco más compleja. Luego viene la parte del conocimiento, que vendría a ser, una vez que está procesada y contextualizada la información, sirve para la toma de decisiones fundamentales dentro de la empresa respecto de qué va a hacer con esos datos, como por ejemplo se hablaba de los seguros, es decir, se, en este caso se individualiza los distintos tipos de clientes que tiene el banco, y en este caso se sectoriza y se dice, bueno, este tipo de seguro que es más caro puede ir para personas que viven más para el lado de Benavides, Tigre. Estos seguros se pueden vender más para un tipo de personas que están viviendo en el sur o en la zona oeste, en determinados lugares como por ejemplo en La Matanza, que es de donde yo vengo. Entonces, bueno, esto sirve para que, bueno, tome conocimiento y la empresa, a partir del último
digamos, la punta de la pirámide a través de lo que sería la sabiduría, tomar decisiones estratégicas. Se manejan los datos, se realizan movimientos con ellos a través de lo que se llama la toma de decisiones basadas en datos. Y esto es muy importante, porque las empresas tienen la libertad de hacerlo, pero la ley de protección de datos personales, tanto en los sistemas informáticos en el sentido financiero o no financiero, en el artículo 7 les plantea una limitación, que es prohibir la libre disposición de los mismos, entenderlos, hacer un tratamiento sin el consentimiento de las personas. Tenemos que tener en cuenta que, según la ley de datos personales, digamos, todo lo que es datos personales y sensibles hacen a los derechos humanos, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con el consentimiento, tienen que ver con afinidades políticas, orientación sexual, el género con el que se sienten identificados. Bueno, lo que ocurre es que las empresas muchas veces se agarran de un artículo de datos personales, que es el 5.d, que, bueno, permite manejar estos tipos de datos, que son los datos sensibles y los datos personales, que cada uno por separado no es nada, pero juntos generan lo que sería la sensibilidad de esos datos. Pero hay un tema, el manejo de esa información con sesgos, porque además, bueno, si sos extranjero, si sos de mayor edad, o sea, seguramente hay sesgos discriminatorios en el manejo de estos datos. ¿A eso te referís? Sí, por supuesto. Muchas veces ocurren sesgos discriminatorios en lo que es la oferta que se le hacen a las personas, sea porque viven en un determinado lugar, respecto a lo que es de lo que se agarran las empresas para hacer uso de nuestros datos personales a través del artículo 5 inciso D de la ley de protección de datos personales, en el que dice que, bueno, las excepciones para poder hacer uso de los datos son aquellas referidas al contrato. Entonces, como nuestro nombre es necesario para contratar, nuestro DNI es necesario para contratar, nuestro domicilio es necesario, por ejemplo, para que nos envíen la tarjeta de crédito, para que tenga acceso a la logística para enviar la tarjeta de crédito a nuestro domicilio. Bueno, muchas veces se hacen de estos datos y los meten en una base de datos, pero después ocurre un problema, y es que estos datos, sin nuestro consentimiento, pasan a manos de un tercero ajeno a nuestra relación con el banco, que es como, por ejemplo, cuando se cede la deuda y pasa a manos de lo que serían las empresas de cobranzas extrajudiciales, que se hacen con nuestros datos, nosotros no sabemos de eso, y que después, bajo el ropaje de una entidad financiera, intentan cobrar y hacerse la deuda con métodos extorsivos a los consumidores. Por ejemplo, principalmente, generalmente se hace poco en los jubilados, por ejemplo, que quizás al tener poco manejo de lo que actualmente hacen los bancos o los medios que se utilizan para cobrar las deudas, intentan extorsionarlos y decirles que, bueno, que en caso de que una deuda, por ejemplo, que está prescrita porque pasaron 5 años, o pasaron 10 años, o pasaron 5 años, bueno, intentan decirles que, bueno, van a embargarle las cuentas, y bueno, y otros métodos extorsivos que, bueno, yo supongo que alcanza con decir que intentan embargarlos, pero sí, ocurre esto, y nosotros lo que buscamos es que generar respecto a los datos personales, es que exista mayor control respecto a esto, porque hoy en el mundo de la libertad, en el que vivimos actualmente, se le da la libertad al banco para que haga lo que quiera, y la verdad es que hoy por hoy es cuando más necesita una regulación. Estamos hablando con Emiliano Lizarraga sobre el comercio electrónico, con Yamila Castañola, que nos está contando sobre sus temas de investigación, también con Mariela Prato Leinop, de Consumidores Damnificados, y especialmente charlando de los servicios financieros, y con Gabriela Malicho, que estamos hablando con ella del sobreendeudamiento en los servicios públicos. Vamos a hacer un pequeño corte, ya volvemos para darle información sobre los derechos de usuarios, usuarias y consumidores. Ya volvemos.
satisfechos. Bueno, estamos en Café con Luber hablando sobre los derechos de usuarios, usuarias y consumidores, y sobre todo nos interesa ver los servicios financieros, las estafas de los bancos, las estafas en el comercio electrónico. Por eso, Mariela Prato Lenot, de Consumidores Damnificados, ¿nos puedes explicar un poco qué es esto, la Comisión de Riesgo Contingente y el exceso de acuerdo en sobregiro? ¿O qué pasa con el redondeo en los plazos en dólares, de centavos? Hay un montón de triquiñuelas que además que si uno no sabe que están sucediendo, no se da cuenta que suceden en el giro bancario ordinario. Uno paga lo que te dice la tarjeta, pero aunque estés controlando gasto por gasto, a veces ni sabés las comisiones, todo lo que vos estás debatiendo en defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Contanos un poquito. Mira, a ver, por ejemplo, me preguntaste por redondeo de centavos. Eso está relacionado con los plazos fijos en dólares. La gente antes, cuando hacía plazos fijos en dólares, ahora se hace todo por acreditación en cuenta. Cuando uno, por ejemplo, desea cancelar un certificado, te lo hacen acreditar en cuenta y después lo retiran. Pero en su momento, o sea, cuando se inició nosotros tenemos demandas contra esto, dos bancos en plaza, en el BBVA y en el Santander, cuando la gente cancelaba los plazos fijos en dólares y iban por caja para retirarlo, les redondeaban para abajo el monto, cuando contemplaba centavos. Entonces logramos, mediante acción judicial, que se le devuelva a todos los que invirtieron durante 15 años plazos fijos en dólares en esas dos instituciones, les devuelvan eso que en realidad se redondeó para abajo, se lo redondeen para arriba, ajustado a la tasa activa de Banco Nación y encima cobrado en dólar MEP. O sea, eso logramos hacerlo en dos instituciones bancarias. Eso por un lado. Después me preguntabas de riesgo contingente. Sí, Comisión de riesgo contingente, ¿qué es? La comisión de riesgo contingente, los bancos, muchos bancos cobran una comisión fija cuando el cliente se excede del descubierto preacordado de sobregiro. Tenés acordado tanto, bueno, listo, hasta eso pagás una determinada tasa porque eran descubierto, pero si te excedes de ese monto, vos pagás ya de por sí una sobretasa, porque vos estás girando sobre un monto que no está acordado con el banco. Que vos girás ese mismo día, cubrís, te aparece el saldo deudor en la cuenta, vos ese día vas corriendo al banco, depositas esa diferencia, para que no te rechacen los cheques o lo que sea, pero ese día vos ya tuviste un sobregiro. Sobre ese día a vos te cobraron un sobreexceso de tasa. Bueno, aparte, hay bancos en el mercado que cobraban una comisión fija por excederte de tu acuerdo en sobregiro, o quizás no tenés acuerdo y girás en descubierto. Bueno, entonces cobraban una comisión fija. Lo que nosotros logramos es que muchos bancos dejen de cobrar esa comisión fija, porque si no estaba duplicando el lucro del banco. El banco ya ganaba con cobrarte una sobretasa por lo que vos estabas excedido. Entonces, Cámara dijo, no, ya estás lucrando con la sobretasa que le estás cobrando al cliente, no le hagas pagar encima una comisión fija. Entonces, logramos que esa comisión fija desaparezca. Qué maravilla. Todas estas cosas tendrían que tener más difusión, porque además la víctima ni advierte, viste, es como vamos rebaño que pagamos, porque aparte hay que parar, detener la sangría, ¿no? Pero bueno, y me gustaría preguntarte también, porque otro de los temas donde ustedes han tenido algún éxito judicial es el tema del importe en los servicios públicos, en las facturas de empresas de servicios públicos de primer vencimiento, segundo vencimiento. Porque hay relación, ¿está bien calculado el precio del segundo vencimiento o ponen cualquier cosa? ¿Cómo es eso? No. En realidad está bien calculado, pero el tema es el siguiente. Vos en las empresas de servicios públicos tenés primer vencimiento, opción de pagar en el primer vencimiento y opción de pagar en el segundo vencimiento. Sí. Bueno, ¿qué pasa con las personas? A ver, la diferencia de días entre
el primer vencimiento y el segundo vencimiento, 10 días. O sea, tenés la opción de pagar el día 1 o el día 10, pagando otro monto. Pagás el día 1, X cantidad de plata. Pagás el día 10, cantidad de plata. No es lo mismo. ¿Qué pasa con el que paga el día 2? No hay proporción. Paga el mismo monto que el que decide pagar el día 10. Y no está bien. Porque vos, en realidad, excediste un día en el pago. Ajá. Y no 10. Entonces, lo que logramos, mediante acciones judiciales, contra ex Telefónica, bueno, ahora Movistar, ex Telecom, ahora Personal, AISA, Edenor y Edesur, que cuando vos pagás antes del día 10, por ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo, ¿te paga el día 1 o tenés la opción de pagar el día 10 X cantidad de plata? En el día 10, cuando pagas en ese momento, contempla los intereses, obviamente, de financiación, si pagas el día 10. Si vos le pagaste el día 2, en el mes siguiente, cuando vos recibas la factura, vas a recibir un crédito por esos días que en realidad vos no financiaste. O sea, tenés que pagar con el monto del 10 porque no te deja. El monto del día 10, como si pagás, o sea, pagás el monto que dice la factura. Pero tienen que devolver. El mes siguiente, cuando vos recibís tu factura, vas a tener un crédito por esos intereses de los 8 días que no usaste. ¿Eso es automático o es solo para los casos donde ustedes lo lograron? En estas empresas. Cambió el sistema. Estas empresas lo modifiquen. Lograste que cambiaran. Bueno, Claro. Felicitaciones. La verdad que no me canso de felicitarlos porque son todas logros a favor de los usuarios y los consumidores. Entonces, quisiera volver a la investigación sobre el sobreendeudamiento en servicios públicos y preguntar, que vos también estás como audiencista en defensa del consumidor en San Martín, Gabriela Malito, ¿qué decisiones concretas se pueden tomar desde la perspectiva de los usuarios y de los consumidores para evitar el sobreendeudamiento, o qué negociaciones se pueden hacer a nivel usuarios colectivamente para parar esta sangría, ¿no? Muchos de nosotros somos organizaciones de usuarios y de consumidores, estamos en los entes reguladores, pero ahora los entes reguladores no están cumpliendo una función muy activa en poder ayudar a que este tipo de situaciones sean resueltas. Y encima estamos en una situación en la cual van a fusionar van a funcionar Energas y Enre. Esto va a demorar también un tiempo. Y por el otro lado, hay un debate en ciernes sobre la privatización posible de AISA, con lo cual eso incluso puede llegar hasta, diría, a empeorar la situación de usuarios, usuarias y consumidores. ¿Cómo están viendo eso? Yo sé que vos lo investigás desde una faceta académica, pero me imagino que con una mirada en soluciones prácticas, propuestas concretas. ¿Qué es lo que estarías pensando? Bueno, un poco de la mano también de lo que planteó Mariela, lo vemos muy repetidamente, y esto yo ya desde que trabajé como coordinadora del equipo de hipervulnerables durante la pandemia, ya se ve este fenómeno que cada vez va más, va más en contra de los derechos porque mi investigación está más recortada a lo que son los hipervulnerables, ¿sí? Los adultos mayores, las personas con discapacidad. Nosotros aquí en la Municipalidad de San Martín tenemos una sala de audiencia dedicada exclusivamente a este tipo de público, con los fines de poder tomar estos casos urgentes, en los cuales muchos consumidores no pueden afrontar los pagos en plazo o en término. ¿Por qué? Porque no les llegan las facturas. Poniendo el ejemplo, AISA actualmente no tiene oficinas de atención al público en toda la provincia de Buenos Aires, sino que los consumidores tienen que acercarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la única oficina que hoy está disponible con atención presencial. Los obligan a que recurran a la aplicación o al teléfono que no contesta a nadie, o a un WhatsApp con un montón de opciones que las responde un bot. Imagínense un adulto mayor que no tiene mucho conocimiento de la tecnología y no está obligado a tenerlo, lo obligan a hacer esa utilización, entonces la factura no llega, y ese es un gran problema para ellos. Por otro lado, sí,
La otra problemática que tenemos. Sí, María, José, ¿me están escuchando bien? Quiero confirmar eso con ustedes. Sí, sí, te estamos escuchando. Bien, perfecto. Bueno, y continuaba con el comentario, sí, que hoy vemos esta primera problemática. Entonces, cuando se acercan los denunciantes, las facturas vienen con un incremento adicional del recargo por no haber abonado en término, porque muchos consumidores lo que hacen es pagar con una factura vieja, con un monto que desconocen, o cuando reciben la factura tampoco les toman el pago, atento a que ella está vencida. Entonces, bueno, se presentan a las audiencias en primer lugar a plantear esto: no me llega la factura al domicilio. Entonces eso me genera un sobreendeudamiento, porque yo tenía el dinero para pagar una factura de un valor normal que hoy comienza a incrementarse en un valor exponencial, porque también se acumulan las facturas, porque nunca se llega en término. Entonces comienza toda esta situación que genera así el sobreendeudamiento, y se ve replicado no solo en lo que es AISA, sino también en Edesur, en Edenor, se ve replicado en Metrogas, en Naturgy, lo vemos bastante a menudo, y eso también se repite en todo el país, no es que es un fenómeno que se da solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el ámbito. ¿A dónde puede dirigirse la gente cuando tiene este tipo de problemas, por lo menos en San Martín, o qué sugerís vos que sea el mejor lugar para ir a hacer reclamos? Bueno, en primer lugar, dentro de las posibilidades, que se agote el reclamo con el proveedor del servicio. Si esto fuera imposible, se pueden acercar o a la Defensoría del Pueblo o a la Oficina de Defensa del Consumidor cercana al domicilio. También está disponible la ventanilla única federal, donde Defensa del Consumidor de Nación hace la derivación del reclamo a la jurisdicción correspondiente. También se puede hacer a través del ente regulador. Todavía está activo, sí, lo que es el ENRE, Enargas, y en el caso de lo que es el agua, también se puede generar el reclamo a través del ERAS. Obviamente que los reclamos a través de los entes reguladores son plazos más extensos, porque se genera un expediente, se hace una investigación, no se generan espacios de audiencias como quizás a través de Defensa del Consumidor sí podría efectuarse. Así que comprendo, y hoy en día sí el primer canal donde pues, se puede llegar a tener un espacio de audiencia y conversar con un representante de la empresa es a través de Defensa del Consumidor. Obviamente no se pueden tener los dos expedientes en curso al mismo tiempo, eso es algo fundamental que hay que tener en cuenta, pero bueno, también si son cuestiones técnicas, quizás ir directamente al ente regulador es un poco más efectivo por las herramientas con las que cuenta, a diferencia de lo que es Defensa del Consumidor. Camila, si una persona verdaderamente está comprometida con el consumo sustentable, ¿qué debería hacer para distinguir las empresas que nos mienten y nos hacen greenwashing y las empresas que verdaderamente están comprometidas con un cambio en el consumo, en la producción, y que quieren realmente la sostenibilidad? Es muy buena la pregunta, ¿no? Porque uno como consumidor debería enfocarse en estar debidamente informado. Entonces, más allá de que sería conveniente normas, por ejemplo, sobre un etiquetado ecológico, que incluya algún tipo de certificación por terceras partes, uno podría solicitar, sobre todo cuando estamos hablando del servicio de asesoramiento, como servicio financiero de una entidad, debería poder solicitar que se le exhiban o las auditorías externas o las certificaciones que tienen las empresas, y debería haber algún tipo de legajo. En algunos países está funcionando el reporte de sostenibilidad como un mecanismo de publicación obligatorio para aquellas empresas que tienen determinada envergadura o que están, por ejemplo, en el ámbito de la producción de combustibles fósiles o la utilización de combustibles fósiles, y la lectura de esos reportes es necesaria. Decimos, o pienso yo, que no es suficiente
y que aquí en las políticas de debida diligencia tiene que haber un rol y una consideración especial de aquellos que profesionalmente se dedican a la evaluación de los proyectos, que el consumidor entonces puede acceder, debería haber publicado por los organismos reguladores algún listado de etiquetas verdes o etiquetas con certificación con una explicación clara de a qué refieren, porque muchas veces nosotros vemos un conjunto de signos, de símbolos y no terminamos exactamente de comprender qué significan, o inclusive en mecanismos que ya tienen muchos años en el mercado, como pueden ser la certificación de los estándares ISO, que a lo mejor una compañía nos dice, bueno, soy ISO 14001, que es el estándar de certificación ambiental, pero es respecto de un servicio o un producto puntual que nada tiene que ver con una mayor eficiencia energética o un cambio en su proceso de producción para bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero o con la reducción en la producción de residuos. En realidad, a lo mejor es simplemente el proceso administrativo el que está certificado. Entonces, más allá de las certificaciones en sí, que no digo que no funcionen, son un plus, es necesario alguna política más activa por parte de los organismos reguladores en donde tengamos, por ejemplo, puede ser la de los servicios financieros, había alguna idea de hacerlo con el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores en algún momento, donde tengamos la información sistematizada y sea de fácil acceso para conocer con mayor profundidad si efectivamente esta práctica amigable con el ambiente que dicen tener es tal. Claro, por ejemplo, viste, cuando uno pone en un fondo el dinero, el banco invierte en lo que se le canta y vos no Total. hay discriminación. Entonces, si yo no quisiera invertir en combustibles fósiles por una cuestión de principios o de valores, Sí. no quiero que el dinero vaya a ese tipo de inversiones. Bueno, yo quisiera poder elegir y que esos fondos me dieran un detalle más claro de en dónde se pone ese dinero, más allá de su rentabilidad. Como que hay To- factores, ¿no? Esa es Exacto. una buena pauta también Sí, totalmente. para discutir con el Banco Central. Así. Emiliano, cuando una persona es víctima de una estafa digital, cuando una persona se usa su identidad, ahora con las criptomonedas, con los juegos en línea, hay millones de flancos que podríamos hablar horas, pero ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde puede recurrir? ¿A quién le reclama? Bueno, es una gran pregunta. Bueno, si bien se recomienda hacer la denuncia penal en un ministerio público o en una comisaría, que serían como las primeras medidas a tomar, pero principalmente dentro del ámbito civil, siempre es recomendable que, bueno, inicie las acciones dentro de el canal de ventanilla única federal, ya que justamente a través de estos medios, porque hay una realidad. Si bien uno cuando dice, bueno, soy víctima de una estafa o víctima de un fallo en la seguridad, piensa en un ladrón o en un hacker y necesito perseguir y hacer justicia metiendo preso a esta persona o este conjunto de personas que tiene una organización delictiva. eh, la realidad es que el banco también tiene un deber de seguridad, la entidad financiera tiene un deber de seguridad y que está plasmada en la ley de defensa del consumidor, que es un principio fundamental. Entonces, para que pueda ser resarcida esta persona dentro del ámbito prejudicial, si quiere, es importante que pueda acudir al canal de ventanilla única federal de defensa del consumidor, que, bueno, lo puede encontrar googleándolo fácilmente, pero bueno, nada, antes tenía un funcionamiento mucho más federal, hoy lamentablemente es un poquito más acotado, ya no se resuelve a nivel nacional, sino que se deriva directamente a los municipios o se deriva a la ciudad de Buenos Aires o a las provincias, pero bueno, los que, las diferentes localidades que mantienen estos sistemas, como por ejemplo el de la doctora Malicio en San Martín, funcionan muy bien. Y bueno, va a depender de cada
de cada municipio, aquí, que ser acá en Provincia de Buenos Aires, que bueno, que los atiendan y resuelvan los reclamos. Pero bueno, sería recomendable que en principio sea a través del canal de ventanilla, no tanto del banco, porque el banco lamentablemente lo que hace es, bueno, vamos a decirlo para que se entienda lo más llanamente posible, es lavarse las manos. En cambio, ante una entidad como por ejemplo la de San Martín, que hay una audiencista como la doctora que está interviniendo, bueno, se toma el caso de una forma un poco más seria. No, igualmente recordémosle a la gente que para los casos bancarios, en la página web del Banco Central hay un listado banco por banco de cuál es el área de atención de reclamos. Y en mi experiencia, más allá de que obviamente siempre los bancos van a tratar de lavarse las manos, en estos casos, cuando se recurre por esa vía, más allá de ir a la sucursal que uno tenga o lo que sea, por esa vía, por lo menos copiando el mail al Banco Central, en algún momento contestan y bueno, es un tema no sencillo. Te quería preguntar, Mariela, eh, para que nos des también los datos de tu organización de consumidores damnificados, a dónde la gente los puede encontrar o contactar, y sobre todo, bueno, en estos casos donde hay estafas financieras o donde se usan los datos de las personas para cometer ilícitos bancarios. ¿Ustedes han tenido también alguna experiencia en relación a esto? Estás muteada. Acá estamos. No, estafas por ciberdelitos, no. La asociación no ha tenido caso. Pero Si querés contarnos algunos otros de los casos de mala praxis en empresas calificadoras de riesgo, inversoras no calificadas en mercados de capitales eso es interesante. Sí, 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 eso es muy interesante. Es importante que la gente sepa que las asociaciones de defensa del consumidor eh, y la gente está amparada por la ley de defensa del consumidor siendo inversores en el mercado de capitales. O sea, un inversor en mercado de capitales es considerado consumidor siempre y cuando son inversores, perdón, los inversores que están amparados por la ley de defensa del consumidor son los inversores no calificados, porque tenés dos tipos de inversores, los calificados y los no calificados. Los no calificados, ¿quiénes son? Son los que invierten en el mercado de capitales hasta 350.000 UVA. El UVA hoy está 1.500 y pico, 1.570 y pico. Entonces, si vos multiplicás 1.575, creo que estaba hasta hace 2-3 días, por 350.000, te da un equivalente, pasado a dólares, de $400.000. O sea, cualquier persona física que invierta en el mercado de capitales hasta un aproximado de $400.000 está amparado por la ley de defensa del consumidor. Las asociaciones los pueden defender, los pueden representar en una acción judicial, o ellos mismos invocar una acción individual amparados en esta ley. Que mucha gente no lo sabe. O sea, el inversor no sabe que está amparado. Es una relación de consumo. Sí, Jenny. Está muy bueno, porque están amparados por la ley de capitales, por la ley de defensa del consumidor, por regulaciones generales de la CNB. Y la verdad que hoy en día hay muchas empresas que incurren en mala praxis. ¿Mala praxis en qué? O sea, falsean balances para bajar el monto de las acciones o de las obligaciones negociables. Los inversores que están confiando en esta empresa o lo que sea, en realidad se ven perjudicados patrimonialmente por una baja abrupta por un balance falsificado, o inclusive también se pueden iniciar acciones a las calificadoras de riesgo que están calificando a estas empresas emisoras en el mercado de capitales. Hay calificadoras de riesgo que omiten
cierta información en los balances de las empresas que están calificando y ponen una calificación X, por ejemplo, A-. Entonces yo como inversor decido invertir en tal empresa porque me parece que es fiable, calificación A- está perfecto. Hemos tenido casos de calificadoras que calificaron empresas de primera línea y al mes, en A-, por ejemplo, y al mes se presentaron a convocatoria de acreedores. Entonces, ¿qué pasa? También se pueden iniciar acciones contra esa calificadora que no cumplió con su debido deber y terminó perjudicando patrimonialmente al inversor que confió en ese tipo de calificación. Fantástico. La verdad que creo que hemos salpicado distintos temas, saltado de un tema al otro, pero creo que todos los que nos están escuchando han aprendido algo mucho y que les agradecemos muchísimo a los 5, realmente felicitaciones por sus investigaciones, por su trabajo, por su compromiso, y bueno, en el caso de consumidores damnificados, agradecerles mucho porque estamos pudiendo hacer algunos de estos programas especiales de difusión sobre derechos de usuarios y de consumidores gracias a que uno de los juicios colectivos ganados por esta asociación significó que todas las organizaciones que estamos inscritas ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor recibiéramos parte de lo recaudado como producto de esta acción. Así que, en particular, agradecerte mucho, Mariela, por este gesto tan inteligente y esperemos que lo repitan otras organizaciones, que lo podamos repetir entre todos y, por supuesto, a todo el equipo de investigadores del GEOJA, nuestro saludo y nuestro agradecimiento por su presencia en el programa de hoy. Bueno, nosotros nos vemos el lunes que viene con más Café con Luber por Radio Sónica. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chau, hasta la semana que viene. Gracias.